el día en que vendrás, contigo estoy. Trigo que sacia el alma en los inviernos sin calma, es este pan que tú nos das. Surco de cielo profundo en cada noche del mundo, es este vino que tú nos das. Y yo sé que mi muerte desafías, y yo sé que mi noche tú iluminas, esperando el día en que vendrás, contigo estoy. Adelante, Vladimir. Ok, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Vladimir Merchán Jaimes y en nombre de la Universidad Católica de Oriente, Antioquia, Colombia, de la Facultad de Teología San Pablo y de la Universidad Católica de Córdoba, les damos a todos la más cordial bienvenida al tercer día del ciclo de conferencias 2022 titulado La Iglesia Latinoamericana y Caribeña, Nuevos Desafíos. Este tercer día versará sobre la perspectiva pastoral, sobre específicamente la relación entre teología y pastoral, un desafío sinodal. Agradecemos a todos por participar y por sumarse a todo este proceso de reforma, de renovación, de transformación eclesial y también social, en el cual intentamos reflejar de una manera cada vez mejor el rostro misericordioso de nuestro Dios a nuestro continente. La primera persona que nos va a acompañar el día de hoy es precisamente la doctora Carolina Bacher. Ella nos acompaña desde la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile. Es laica, casada, con 3 hijos, doctora en teología, con especialización en teología pastoral, especialista en organizaciones sociales y educativas, profesora de teología pastoral y otros centros de estudio.
para aprovechar el tiempo, le damos directamente la palabra a la profesora Bacher, que nos va a acompañar con su conferencia titulada em, La perspectiva teológica en este día que versa sobre relación entre teología y pastoral. Bienvenida, profesora Bacher. Bueno, muchas gracias, Vladimir, y muchas gracias a los y las organizadoras de estas jornadas por la convocatoria. Como tú bien has dicho, me han propuesto trabajar el eje teológico y lo voy a hacer desde una clave que propongo pensar, que es que estamos en camino hacia una reciprocidad inclusiva entre la teología y la pastoral. Entre los 41 desafíos que nos propuso recientemente la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, aquí nos queremos dejar interpelar por el número 36, que refiere a promover una mayor relación entre la teología y la pastoral que favorezca la conversión sinodal. Si bien entre nosotros es muy habitual referir a la distancia entre dichos espacios, emerge un interrogante profundo. ¿Qué es exactamente lo que los asambleístas percibieron como un desafío emergente? ¿Por qué poner este tema en agenda? Baste ahora indicar que en una iglesia en proceso sinodal nos convoca a que profundicemos en el vínculo entre la teología y la pastoral en tanto un componente insoslayable de la sinodalidad eclesial. Si bien van a desarrollar este concepto solo a modo introductorio, ¿cómo comprender un poco este dinamismo pastoral? Y en expresión del teólogo Carlos Gali, voy a decir que la sinodalidad es una expresión participativa y dinámica del carácter comunional y peregrinante de la Iglesia, como sacramento del reino de Dios en la historia hasta su plenitud escatológica. Por eso se busca determinar y recorrer como Iglesia y mediante la interpretación teologal de los signos de los tiempos, bajo la guía del Espíritu, el camino a seguir, se busca discernirlo. Este es un discernimiento comunitario que permite descubrir una llamada que Dios nos hace oír en una situación histórica determinada. Disculpen. En este marco de discernimiento en camino a la conversión pastoral de la comunidad eclesial se ubica como un segundo momento a la percepción del llamado de Dios en la historia contemporánea en medio de sus ambigüedades. En esta iglesia comunidad de discernimiento, el principio sinodal integra tanto el principio jerárquico como los diversos carismas y servicios, entre los que se encuentra la reflexión cualificada de las y los teólogos. De esta manera, el aporte específico de la teología se ubica en la trama sinodal al servicio de esta comunidad de discernimiento, que incluye también a los pastores. Los teólogos reflexionamos teológicamente en este seno de un nosotros, de una tradición y de un lenguaje, y no solo de manera autosuficiente o en la comunidad teológica como tal. Para nosotros los teólogos se trata de un nosotros como pueblo de Dios y de un lenguaje eclesial de la fe. Agradezco al Papa Francisco que nos recuerda en la exhortación Evangelii Gaudium que la Iglesia aprecia el carisma de los teólogos y valora el esfuerzo realizado en las investigaciones teológicas al servicio del diálogo en el mundo con las culturas y con la ciencia. Ahora bien, antes de continuar, me parece importante a modo introductorio preguntarnos de qué hablamos cuando decimos pastoral y qué comprendemos como teología. La pastoral puede ser considerada como aquello en los que los bautizados de alguna manera estamos inmersos
y sobre lo que estamos convencidos básicamente de dos cosas. La primera es que sabemos mucho de pastoral y la segunda que los demás no saben nada. En realidad, un discernimiento nos permitiría percibir que sabemos un poco a partir de nuestra experiencia y que esa experiencia y esa reflexión se ve enriquecida con la experiencia y la reflexión de los demás, de otros compañeros de camino. Por ejemplo, de aquellas personas que nos anteceden en la pastoral, o de las nuevas generaciones que se incorporan, o de los que estudian la iglesia desde otras disciplinas, y por qué no también de las teólogas y los teólogos. El teólogo argentino Lucio Gera nos alertaba hace muchos años de una falsa oposición entre hacer y saber, entre el saber abstracto y el concreto, postulando tanto la dimensión sapiencial de la práctica pastoral como la dimensión pastoral o práctica de toda disciplina teológica. Desde el Concilio Vaticano II comprendemos la pastoral como una cierta relación de toda la Iglesia con el mundo. Sin embargo, esta comprensión aún convive con un sentido más restringido, que ya que se refiere exclusivamente a un sujeto, el ministro ordenado, o a una sola tarea, el cuidado pastoral. En cualquier caso, todos los sujetos pastorales secundamos lo que me permito llamar la gestión del espíritu, el agente principal y trascendente de la evangelización. Según Theobald, la pastoralidad del concilio se manifiesta sobre todo en el modo en que tuvo la asamblea conciliar de proceder, una modalidad, y en la estructura abierta de sus textos. De este modo, el teólogo relaciona la pastoral con la recepción, encuadrando el corpus conciliar como el trazo de un gigantesco esfuerzo de aprendizaje individual y colectivo. El corpus da en efecto todo su lugar a una experiencia a la vez singular y plural, relacional y sociopolítica, de conversión, jamás preestablecida o adquirida de una vez por todas, y siempre llamada a ser vivida aquí y ahora. Una experiencia escrita, pero que al mismo tiempo en el texto, inscripta, perdón, al mismo tiempo en el texto y a ser realizada fuera del texto, situada entre la palabra de Dios en las Escrituras y sus destinatarios, infinitamente diversificados, reenviados a entenderse según un modo evangélico de proceder. La pastoral desde esta perspectiva no es una mera aplicación de recetas ya preparadas, sino la continuidad de la aventura de un discernimiento colegial de los signos de los tiempos en orden a la misión, ahora realizada en la colegialidad regional. En relación a la comprensión sobre cómo comprender la teología, de la mano de Pedro Trigo, voy a proponer que la podemos comprender como la exposición fundamentada y razonada del misterio cristiano, o la exposición fundamentada y razonada de un tópico humano relevante desde la perspectiva cristiana. Esta mutua implicación no puede ser entendida como hablar de la misma realidad de distintas claves, sino como hablar de dos realidades mutuamente referidas. Y me quedo también con esta expresión. Considero muy importante recordar que este doble objeto de la teología, ya que la restricción del concepto teológico al primer aspecto puede dificultar comprender los horizontes de articulación entre la teología y la pastoral. Entonces, a la luz de la reflexión antecedente, emergen dos interrogantes. En primer lugar, ¿cómo comprender de manera análoga la reciprocidad inclusiva entre teología pastoral y teología? Y en segundo lugar, ¿cómo se favorece y media esta articulación? Por último, ¿qué dimensiones implica y cómo nos ubicamos las teólogas y los teólogos en estos procesos sinodales? Por eso aquí en el punto 2 voy a tratar de precisar cómo comprendo la reciprocidad inclusiva entre pastoral y teología, vista desde la teología. Al ser una interacción se podría ver desde los dos polos, pero aquí solo voy a precisar la teología. Si pensamos en esta reciprocidad inclusiva, esto es, que el ejercicio teológico es una acción pastoral que ofrece un servicio cualificado al servicio de los discernimientos pastorales, ¿cómo se hace presente en la teología la pastoral? Esa es la pregunta.
todo trabajo teológico está llamado a desplegar su dimensión pastoral y esto puede concretarse en distintos momentos o dimensiones de la reflexión. En primer lugar, la reflexión teológica parte de una apertura a la realidad, a sus transformaciones y emergentes culturales, y en dicho proceso está atenta a las respuestas de sentido y experiencia de las prácticas pastorales e históricas, y aquí surge un interrogante teológico actual. Aunque su aporte y aunque el aporte de la posterior reflexión sea abstracto y a primera vista pueda parecer lejano. Es decir, el primer punto de partida por cómo aparece la dimensión pastoral en la teología es por el interrogante. Si la teología está partiendo de experiencias, relatos, prácticas, y de ahí surgen los interrogantes vitales, sufrimientos, padecimientos, no solo la acción, sino la pasión histórica. En segundo lugar, la vinculación está condicionada por la apertura que tiene el ejercicio teológico a la mayor cantidad de lo que clásicamente denominamos los lugares teológicos, a las que se les da la bienvenida en la reflexión. Aún hoy, hay teologías que solo le dan la bienvenida a los llamados lugares constitutivos, la escritura y la tradición, y aunque no se cuestione la validez de la liturgia, de los testimonios de los cristianos, de los aportes de otras disciplinas o de los procesos históricos, esos aportes son poco invitados a la reflexión teológica académica, porque como todos estamos entendiendo, la reflexión teológica es más amplia que la sola reflexión teológica académica. La finalidad última también configura ese horizonte pastoral. ¿Para qué el horizonte? ¿Para qué reflexiona la teología? Se inscribe en el horizonte de la transformación de la humanidad, en el horizonte del reino, entre los que se destaca la conversión pastoral de la comunidad eclesial. Como ven, estoy poniendo un énfasis en que la comunidad eclesial que la pastoralidad integra la dimensión de la comunidad eclesial y sus prácticas y acciones, pero en un todo más grande que es la relación iglesia-mundo. Eso me interesa marcarlo y precisarlo. Por último, la comunicación teológica también tiene una dimensión pastoral, en tanto que puede expresarse en publicaciones y jornadas académicas, pero también está llamada a concretarse como teología pública y popular, y eso se expresa en el lenguaje que asume dimensiones más narrativas y simbólicas. Esta perspectiva implica un saber teológico que se forma en la propia experiencia de fe de la teóloga o el teólogo, que desea comprender y compartir con el mundo su reflexión teológica, también con dimensión comunitaria. En dicho horizonte, el Papa Francisco nos convoca a cumplir este servicio como parte de la misión salvífica de la Iglesia, para lo cual necesitamos llevar en el corazón esta finalidad evangelizadora de toda la Iglesia y de toda la teología, y no conformarnos con lo que él denomina una teología de escritorio. Esta última expresión, una teología de escritorio, trae a veces malestar y cuestionamientos en los ámbitos académicos. ¿Cómo puede la teología, que históricamente abreva en la lectura, el silencio y la reflexión personal, salir del escritorio? Y sobre todo, ¿qué bien puede hacerle esa salida? Esta salida del escritorio es un giro que ya se ha postulado y concretado en experiencias teológicas de nuestro continente en particular y de otros contextos también. A finales del siglo XX, Giulio Girardi se preguntaba si en la teología de la liberación el pueblo realmente había sido un sujeto teológico o solo había sido un postulado, e indicó dos prácticas en la reflexión teológica liberadora que pueden operar como criterios de discernimiento. Hay reflexiones que son abordadas desde el punto de vista de los sectores oprimidos y que se pueden comprender como participativas, pero indirectamente, ya que los pobres inspiran la reflexión, pero no la producen. También hay otra reflexión en que la comunidad
y en primer lugar los pobres en ella, se constituyen en protagonistas de la reflexión y de la investigación teológica, aunque cuente con la asistencia de un teólogo profesional, pero sin que lleguen a sustituirlos y a ser sustituidos por él. Dicho esto, sostenemos que el desafío que tiene la teología académica a dar voz a las personas en los colectivos populares se actualiza en esta generación. La Asamblea Eclesial también nos quiso llamar la atención sobre este punto y nos instó a procurar que nuestras teologías, estoy citando, y prácticas pastorales fomenten y faciliten la escucha del clamor de los pobres, la interacción con ellos, para visibilizar los nuevos rostros de excluidos y excluidas, creando procesos que incidan en la transformación de las causas de pobreza e inseguridad social, propiciando espacios de formación, participación, escucha, diálogo, para que sean sujetos activos de su desarrollo y discipulado misionero. Esto en el número 7. Esta apertura de la teología a la realidad, en particular a sus angustias y tristezas, alegrías y esperanzas, como nos refiere Gaudium et Spes I, sobre todo de los más pobres y los sufrientes, tiene como correlato de reciprocidad la apertura y el reconocimiento de la inclusividad de la teología por parte de la pastoral. No desarrollo aquí este aspecto que será tratado en adelante en el panel, es decir, cómo se da este vínculo entre la pastoral y la teología visto desde la pastoral, ¿no? Para que haya un encuentro, tiene que haber dos salidas de sí. Ahora bien, aquí me interesa plantear, por lo tanto, que si bien toda la teología está llamada a asumir la dimensión pastoral, la disciplina teología pastoral o práctica tiene un servicio específico en dicha articulación, a través de una práctica de investigación y docencia en diálogo interdisciplinar que a continuación voy a proponer sucintamente. Por lo tanto, ahora voy a proponer algunas mediaciones metodológicas en la teología pastoral o práctica para concretar la reciprocidad inclusiva entre la teología y la pastoral. La opción por una teología interdisciplinaria tiene como un punto de inflexión la propuesta del Concilio Vaticano II y encuentra en la Veritatis Gaudium una explicitación reciente que postula la inter y transdisciplinaridad de la teología. Esto puede realizarse de diversas modalidades y establecer un diálogo con diversas disciplinas. Cito aquí los autores Taylor y Morgan, que refieren que en las ciencias sociales se constatan dos corrientes prevalentes, la positivista y la fenomenológica. Mientras que en la primera se buscan los hechos o causas de los fenómenos sociales, con independencia de los estados subjetivos de los individuos, en la segunda se busca entender los fenómenos desde la propia perspectiva del actor. Si bien cada una de ellas utiliza diversas técnicas, en las primeras, el aspecto positivista, el acento positivista, prevalecen aquellas más acordes con los enfoques cuantitativos, por ejemplo, las encuestas. Mientras que el enfoque fenomenológico hace una opción por mediaciones cualitativas, por ejemplo, por la observación participante o la participación observante, las entrevistas, etc. El enfoque, por lo tanto, cualitativo busca comprender lo nuevo, se interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas subjetivas, sus historias, sus comportamientos, sus experiencias, sus interacciones, por sus acciones y pasiones, por sus sentidos, y los interpreta de forma situada. Esta búsqueda puede realizarse de diversas maneras, entre los que podemos mencionar el enfoque etnográfico, la realización de historias de vidas o biografías, los estudios de casos, la teoría fundamentada y la investigación-acción participativa. Me voy a detener en este último enfoque, ya que en primer lugar integra una gran diversidad de técnicas, pero sobre todo postula y busca concretar una reflexión colaborativa que subraya tanto la participación como la transformación comunitaria e histórica. Doctora, Opto le por quedan 2 minutos. presentarla con una definición, lamento aquí decirlo, de otro argentino, Ezequiel Anderén,
pero porque me parece más clara que una clásica definición de un gran referente latinoamericano, quizás el mayor referente, que es Orlando Falsborg. Dice Underet que en tanto investigación se trata de un procedimiento reflexivo, sistemático y controlado y crítico, que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica. En cuanto a acción, significa que la forma en que realizamos el estudio es ya un modo de intervención y que el propósito de la investigación está orientado a la acción, siendo a su vez ella, la acción misma, fuente del conocimiento. Y por último, que por ser participación es una actividad en cuyo proceso están involucrados tanto los investigadores académicos como las mismas personas que a veces denominamos destinatarias de la acción, que ya no son consideradas como un objeto de estudio, sino como un sujeto colectivo con el cual entramos a formar parte. Hay tres notas, los autores contemporáneos identifican tres notas como configuradoras de este enfoque. En análisis de los problemas sociales basados en la comunidad a partir de la percepción de la comunidad, la propiedad compartida de los proyectos de investigación y una orientación hacia la acción en la comunidad. Para ello, la reflexión se articula a través de diálogos formales, por ejemplo, entrevistas, e informales, que permiten expresar las memorias comunitarias en narrativas y lenguajes simbólicos y que encuentran en las asambleas un espacio para que habitar desde los interrogantes compartidos con la apertura a las sabidurías populares y académicas. Bueno, esto también tiene el gran desafío de la articulación de los lenguajes, aspecto que en esta exposición no voy a tematizar. Es de interés aquí indicar Le queda un minuto, doctora. el aporte que el método IAP, así denominado, puede aportar a una teología pastoral en clave sinodal. Si la práctica sinodal puede comprenderse como un proceso de articulación en el espíritu de sujetos pastorales al servicio de la misión eclesial y al servicio del discernimiento de esa comunidad, el método IAP le ofrece a la teología y a la comunidad pastoral un soporte de procedimientos y técnicas que facilitan la expresión, el registro y la articulación de los sujetos, de los sentidos y de las prácticas para la reflexión y la acción evangelizadora. Dicha teología se comprende como un espacio de interrelación de diversos lugares teológicos, hermenéuticos y epistémicos. A modo de conclusión, no sé cómo voy con el tiempo, Vladimir, Ya se le acabó hace un minuto. pero ya iba a la conclusión. Okay. La invitación de la Asamblea Eclesial a afianzar la articulación de la teología con la pastoral para contribuir a la sinodalidad eclesial nos convoca a una conversión teológica que se concreta, en mi opinión, en tres dimensiones. En primer lugar, es una invitación a la conversión del perfil de las y los teólogos, pasar de un modelo de teología individual a un modelo de teología colaborativa. Esta teología colaborativa requiere el desarrollo de la capacidad de escuchar, dialogar, discernir, integrar la multiplicidad y la variedad de instancias y de los aportes según la reflexión de la Comisión Teológica Internacional. Para ello tendremos que ejercitar una inteligencia interpersonal que se concreta en la capacidad para el trabajo colaborativo con otros, en la habilidad de desarrollar nuevos procesos o modelos sociales y en tener habilidad para la mediación y percibir distintas perspectivas en toda cuestión social, política u eclesial. Supone ponerse en contacto con múltiples actores y sus relatos, estableciendo, como se ha referido, un diálogo de confianza entre nosotros. Para ello también es necesario que se desarrolle una inteligencia intrapersonal, una reflexividad que nos permita llevar a cabo un proceso constante de aprendizaje, ejercitar la capacidad de conocerse a sí mismo, como una apertura también a la capacidad de conocer a Dios y conociéndonos en su Hijo, reconociéndonos todos como hermanos.
En segundo lugar, es una invitación a iniciar a los estudiantes de teología en estos procesos en los trayectos formativos académicos, de tal manera que la didáctica teológica, sobre todo teológico-pastoral o teológico-práctica, integren enfoques y técnicas que permitan mediar la articulación del espacio teológico con el pastoral y desarrollar y propiciar la reflexividad sobre dichas prácticas. En tercer lugar y último lugar, es una invitación a proponer y concretar transformaciones en las instituciones teológicas. Es decir, hay un eje que tiene que ver con la dimensión personal, hay un eje que tiene que ver con la dimensión intergeneracional y hay un eje que tiene que ver con lo estructural, en este caso mediado por lo institucional. Los requerimientos académicos configurarán espacios y tiempos de investigación. Por tal motivo, se infiere que para consolidar institucionalmente este modelo colaborativo, será necesario ejercitar la práctica teológica a veces de manera independiente o con institucionalidades leves, de tal manera de poder ir acercando estas modalidades a las instituciones académicas más fuertes, llamadas así, las facultades en concreto. ¿Por qué se requiere esto? Porque, como dice una autora también especialista en la IAP, la investigación acción participativa da frutos, pero a veces los impulsores soñaban con peras y las poblaciones deciden cultivar manzanas. Es decir, no es posible anticipar linealmente qué resultados o impactos son esperables de un proceso participativo. Quiero decir que igual hay experiencias en las comunidades teológicas de América Latina de algunos procesos académicos sobre esto. Estos caminos han sido abiertos por muchos hermanas y hermanos teólogos que se han comportado como amigos con los pueblos, en los pueblos y las más diversas comunidades cristianas. Comparto con muchos otros, y lo digo en palabras de Pedro Trigo, la convicción de que para ser fiel, la teología no puede ser una teología anacrónica, sino por el contrario, está llamada a ser creativa. Creativa equivale a espiritual, porque solo el Espíritu de Jesús puede atravesar la equivalencia dinámica entre los conceptos que se vertieron en las primeras elaboraciones teológicas, que son las neotestamentarias, y la actualidad. Ahí cierro cita. Es el Espíritu el que habita la historia, la pastoral y la teología, que nos convoca, media y confirma en el encuentro en reciprocidad inclusiva. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Bacher por por este análisis que ha hecho de la perspectiva teológica, de la relación entre teología y pastoral, un desafío sinodal, el desafío concreto en la necesidad de una conversión teológica desde lo interpersonal, intrapersonal y estructural. Recordamos que en el chat está el link de la inscripción. Es muy importante registrarse para que nosotros podamos saber cuántas personas participaron, quiénes se inscribieron. Y también ir anotando las preguntas, las pueden ir anotando en el chat para poder compartirlas al final de las 3 ponencias, de forma que cada uno de los ponentes pueda responderlas. A continuación, seguimos con la segunda ponencia, siempre sobre el mismo tema de hoy, la relación entre teología y pastoral, un desafío sinodal. Monseñor Eugenio Cotter, obispo de la prelatura de Pando, nos ayudará con la perspectiva sinodal. Acabamos de tener una reflexión desde la parte teológica y ahora desde la dimensión propiamente sinodal. Monseñor Eugenio Cotter es desde el año 2000 delegado episcopal para la Pastoral Social Cáritas de Cochabamba. En el 2012 fue director espiritual del Seminario Mayor Arquidiocesano San Luis de Cochabamba. También dio vida a la Asociación Bolivia Donadores de Sangre. Desde el 24 de abril del 2013 guía la Iglesia del Vicariato Apostólico del Pando.
Actualmente es también administrador apostólico de Reyes y vicario apostólico del Pando, representante de los obispos de la Amazonía en la presidencia de la Conferencia Eclesial Amazónica y animador de la Comisión para el Rito Amazónico. Acompaña las comisiones de Cultura, de Comunicación y Económica de la Conferencia Episcopal Boliviana. Como ven, hemos tenido un panorama muy internacional. Nos acaban de acompañar desde Chile y ahora desde Bolivia. Tiene la palabra, monseñor. Muchas gracias. Eh, bueno, por el mismo currículum y lo que estoy haciendo, evidentemente mi perspectiva es pastoral respecto al tema de la sinodalidad. Y quiero ante todo, llegaré a tocar la relación evidentemente con la teología, pero desde el camino sinodal. Y quiero empezar de esta visión. El desafío del camino sinodal que para unos puede parecer una novedad, eso no lo es, sino es este lanzamiento del sínodo de los obispos y de la sinodalidad de la Iglesia que el Papa Francisco ha acelerado y ha empujado, tiene un recorrido y una exigencia que cruza en el tiempo. Comparto pantalla, a ver si me dan manera. Ahora soy grupos. Compartir. Ok, perfecto. Eso. Bueno, esta imagen es el caminemos juntos como iglesia en el Espíritu Santo. Y esta es la imagen de referencia, la primera imagen de referencia de este camino sinodal, de esta iglesia, pueblo que va caminando. Es interesante la descripción del logo que la artista francesa ha puesto porque retoma en otra perspectiva, en diseño, propio esta dimensión debajo de una cruz que parece la ala del Espíritu Santo. En el documento que el Papa presenta sobre el sínodo, hay el primer punto que presenta es esto: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide en cierto sentido ya está todo contenido en la palabra sínodo. Empieza mostrándonos entonces que es una dimensión del ser iglesia. Y efectivamente al punto 2 dice: la sinodalidad nos remite a la esencia misma de la iglesia, a su realidad constitutiva, y se orienta a la evangelización. Es un modo de ser iglesia y una profecía para el mundo de hoy. Entonces, lo que estaba indicando la teóloga tiene el corazón y es la luz que está en este corazón de este caminar de iglesia. El cardenal Martini de Milán, fallecido en el 2012, 13 en realidad, él hablaba en una entrevista que le hicieron George Spurgeon y el hermano, su hermano jesuita, en Conversaciones Nocturnas en Jerusalén, y Federica Radice, publicada el 8 de agosto. La entrevista fue el 8 de agosto del 2012, fue publicada los días posteriores a la muerte del cardenal. Ya, ellos le preguntaban: ¿cómo ves la situación de la iglesia? Contestaba el cardenal de Milán: la iglesia está cansada. En la Europa del bienestar y en América, y claro que se refiere a la América del Norte, nuestra cultura ha envejecido, nuestras iglesias son grandes, nuestras casas religiosas están vacías y el aparato burocrático de la iglesia fermenta, nutre nuestros ritos y nuestras vestimentas son pomposas, pero expresan estas cosas lo que somos hoy. El bienestar pesa mucho. Estamos allí como el joven rico que se alejó triste cuando Jesús lo llamó para hacerlo discípulo. Sé que no podemos dejarlo todo fácilmente. Como mínimo, sin embargo, podríamos buscar hombres que sean libres y más cercanos a sus vecinos, como lo fueron el obispo Romero y los jesuitas mártires de El Salvador. ¿Dónde están los héroes para inspirarnos? Por ningún motivo debemos limitarnos con las limitaciones de la institución.
La entrevista sigue. ¿Cómo puede ayudar a la iglesia hoy? El padre Karl Rahner le gustaba utilizar las imágenes de la brasa escondida bajo la ceniza. Veo en la iglesia de hoy tanta ceniza sobre las brasas que a menudo me asalta una sensación de impotencia. ¿Cómo se pueden liberar las brasas de las cenizas para revigorizar la llama del amor? Primero tenemos que investigar esta brasa. ¿Dónde hay solteros tan generosos como el buen samaritano? ¿Quién tiene fe como el centurión romano? ¿Quién son entusiastas como Juan el Bautista? ¿Quién se atreve a lo nuevo como Pablo? ¿Quiénes son los fieles como María Magdalena? Aconsejo al Papa y a los obispos que busquen 12 personas fuera de la fila para puestos ejecutivos, hombres que estén cerca de los más pobres y se rodeen de jóvenes y que experimenten cosas nuevas. Necesitamos de hombres ardientes por el Espíritu para que estas llamadas se extiendan por toda parte. ¿Qué instrumento recomienda contra el cansancio de la iglesia? Responde el cardenal. Recomiendo 3 muy fuertes. El primero es la conversión. La iglesia debe reconocer sus errores y debe emprender un camino radical de cambio, comenzando por el Papa y los obispos. Los escándalos de la pederastía nos empujan a emprender un camino de conversión. Las preguntas sobre la sexualidad y todo lo relacionado con el cuerpo son un ejemplo de ellos. Estos son importantes para todos y a veces quizás sean demasiado importantes. Tenemos que preguntarnos si la gente todavía escucha los consejos de la iglesia en materia sexual. ¿Sigue siendo la iglesia una autoridad de referencia en este campo o solo una caricatura en los medios? La segunda es la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II devolvió la Biblia a los católicos. Solo quien perciba esta palabra en su corazón podrá formar parte de los que ayudarán a la renovación de la iglesia y sabrán responder con acertada elección a las preguntas personales. La palabra de Dios es sencilla y busca como compañero un corazón que escucha. Ni el clero ni el derecho eclesial pueden ocupar el lugar de la interioridad del hombre. Todas las reglas, leyes, dogmas externos nos son dados para aclarar la voz interna y para el discernimiento de los espíritus. ¿Ya? No son dados para aclarar la voz interna. Y la tercera, ¿para quién son los sacramentos? Estas son la tercera herramienta de curación. Los sacramentos no son instrumentos de disciplina, sino una ayuda para los hombres en los momentos del camino y en las debilidades de la vida. Llevan los sacramentos al hombre que necesita nuevas fuerzas. Pienso en todas las parejas divorciadas que se han vuelto a casar, familias extendidas. Estos necesitan una protección especial. La Iglesia apoya la indisolubilidad del matrimonio. Es una gracia cuando un matrimonio y una familia triunfan. La actitud que tengamos hacia las familias extensas determinará el acercamiento a la iglesia de la generación de los niños. Una mujer ha sido abandonada por su marido y encuentra una nueva pareja que se ocupa de ella y sus 3 hijos. El segundo amor tiene éxito. Si esta familia es discriminada, no solo la madre, sino también sus hijos son desgajados. Si los padres se sienten ajenos a la iglesia o no sienten su apoyo, la iglesia perderá la próxima generación. Antes de la comunión rezamos, Señor, no soy digno. Sabemos que no somos dignos. El amor es gracia, el amor es un regalo. La cuestión de si los divorciados pueden comulgar debe ser invertida. ¿Cómo puede la iglesia acudir en ayuda de quienes tienen situaciones familiares complejas con el poder de los sacramentos? Y sigue la entrevistadora. ¿Qué haces personalmente? Contesta el cardenal. La iglesia se ha atrasado 200 años. ¿Cómo es que no tiembla? Tenemos miedo. Miedo en lugar de coraje. Sin embargo, la fe es el fundamento de la iglesia. Fe, confianza, coraje.
Soy viejo y estoy enfermo y dependo de la ayuda de los demás. Las buenas personas que me rodean me hacen sentir bien. Este amor es más fuerte que el sentimiento de desconfianza que a veces percibo hacia la iglesia en Europa. Solo el amor vence al cansancio. Dios es amor. Y todavía tengo una pregunta para ti, dice ahora el cardenal al entrevistador. ¿Qué puedes hacer tú por la iglesia? Esta imagen, de verdad, es la imagen de un pastor, teólogo, biblista, que ve que la teología no está respondiendo a los desafíos de la pastoral. Y esto lo decía en el 2000. Creo que el sínodo que el Papa Francisco ha metido en el tapete va en esta dirección de intentar responder a los desafíos pastorales. Y aquí la teología tiene la tarea de ayudar a responder, a iluminar, no sencillamente afirmando la unicidad, los misterios de la fe, del Dios uno en tres personas, sino iluminando cómo esto se conjuga hoy con los desafíos de las personas. Seguía el cardenal Martini siempre en su intervención el 7 de octubre de 1999 al sínodo de la Iglesia Europea, entraba con esta propuesta, los tres sueños. Las personas de la comunidad europea con la Biblia en las manos, unidos por la palabra y escuchada, se vuelven de verdad capaces de acción conjunta y esperanzadora, capaces de responder a los desafíos. El segundo sueño que tenía las parroquias que continúan a ser significativas en la cotidianidad para ser abiertas y capaces de proponer caminos de fe y de vivencia para todo grupo y toda edad. Y el tercer sueño, un estamento comunitario capaz de responder a los desafíos planteados en la sociedad después del concilio, en particular la posición de la mujer en la sociedad y en la iglesia, la participación de los laicos en determinadas responsabilidades ministeriales, la sexualidad, la disciplina del matrimonio, la práctica penitencial, las relaciones con la iglesia hermanas de ortodoxia y la necesidad de reavivar la esperanza ecuménica, la relación entre democracia y valores, entre leyes civiles y ley moral. Inmediatamente se habló de un nuevo concilio, comenta la prensa, aunque estas palabras no se usó intencionalmente. Más bien, lo que se afirmó fue la urgencia de una confrontación sinodal de alto perfil. Y creo que el Papa Francisco exactamente nos ha enviado a esta dimensión. Y más bien comenta el periodista y jesuita que en privado el Papa Martini dijo que no esperaba un concilio por miedo que se volviera atrás respecto al camino que el Concilio Vaticano II había impuesto a la Iglesia. Eso yo creo que el desafío de la sinodalidad en relación a la teología es que la teología se ponga a responder a la realidad de los problemas abiertos hoy y capaces de iluminar estos problemas hoy, ¿ya? Que hacen a la vida de la iglesia. Y en esto hablo, de ejemplo, la sinodalidad que llama a las parroquias a la escucha del pueblo de Dios y a volverse capaces de responder a estos desafíos, pero una escucha atenta. Muchas veces nuestras parroquias se quedan en distribuidoras de sacramentos y no van más allá. Entonces, aquí creo que hay el desafío de responder a los problemas. La significatividad de la Eucaristía como espacio de comunión que rompe el aislamiento y propone una reflexión que supera la superficialidad de una vida de consumos. Pensamos que esto es el estilo que se vive muchas veces. WhatsApp, comidas fast food, carros para correr rápido y medios para correr rápido y todo se vuelve correr. Falta de verdad una iluminación de fe y mística y después sí también teológica de toda esta experiencia. Y el hecho de crear espacios de educación que sepan generar colaboración entre la familia,
las catequesis, los apoyos escolares, la educación a la afectividad, los grupos juveniles, donde sean capaces de entender la belleza de la fe. La teología tendría que hablar un lenguaje que sea comprensivo para la gente, para que pueda entender esta dimensión y esta belleza de la fe. Y esto es, creo, uno de los grandes desafíos que nos plantea el sínodo y que nos plantea la relación entre sinodalidad y entre teología y pastoral y sinodalidad y pastoral. Una escucha atenta, una escucha eh, que es capaz de hablar el lenguaje de la gente y de dar respuestas concretas, capaz de reinterpretar los desafíos de hoy. Pienso a cómo han cambiado las visiones y cómo a veces la teología es lenta en el percibir las nuevas realidades que vive la gente y a interpretarla de manera correcta. ¿Ya? Teólogos y pastores compartimos la complejidad de la vida humana y tenemos que ser capaces de reentender esta complejidad y reentender los problemas de hoy para poder responder desde la pastoral, ayudados por la teología. ¿Ya? Y en el mismo tiempo la teología sea capaz de abrir el corazón de los pastores. Esto es el desafío. Muchas veces la teología ha quedado atrás entre comillas, de este camino de escucha de la iglesia y ha servido mucho esfuerzo para llegar a dar respuestas. Yo pienso en este ejemplo al tema que tenemos desde la Amazonía, de la falta de sacerdotes y por ende de la falta de Eucaristía, de la falta de la confesión, ni de hablar de la unción de los enfermos, ya, que para nuestra gente es inalcanzable. Y cuando leemos los textos de teología que nos dicen que una iglesia sin Eucaristía no es iglesia, nosotros quedamos que entonces la teología en este momento no nos ayuda a responder a estos desafíos. Más bien, ¿cómo se puede entonces responder a estos desafíos con la ayuda de la teología? ¿Qué aporta de iluminación para que podamos responder? Al fin, es permitir a nuestra gente de hacer la experiencia de Dios, es permitir a esta gente de poder vivir esta dimensión del Dios amor. Pero aquí viene el otro desafío que yo veo en esta relación con la teología. Necesitamos de teología capaz de hablar el lenguaje pastoral, no el lenguaje de pocos, entre comillas, iniciados, ¿ya? Sino una teología que es capaz de hacerse entender en su belleza, en su profundidad al cristiano de la calle, al cristiano común, al joven de hoy, ¿ya? Y no sea un lenguaje, no utilice un lenguaje para pocos iniciados, sino sea capaz de esta sinodalidad del lenguaje hoy. Yo creo que hay un gran desafío en esto. Y leyendo la síntesis de historia de la iglesia de Wolf, que sí es más místico y escritor que teólogo seguramente, histórico seguramente, pero en el texto Fundado sobre Roca, que presenta un poco la historia de la iglesia que cruza 20 siglos, ¿ya? Él dice cómo pasa la iglesia en la experiencia pastoral, altibajos muy, muy profundos. La historia ha llevado a una, lo pongo en términos modernos, laicización de la misma estructura de la iglesia o jerarquía o corrupción misma. Sin embargo, en toda esta complejidad, la iglesia ha seguido de pie y dice más que por los teólogos que sí se han discutido, han traído luces, pensamos a Agustín y Tomás para ser dos nombres grandes, pero también a Benito, ya, han traído luces, pensamos cómo han sido los místicos que han de verdad cambiado este rostro de la iglesia y lo han hecho ser un rostro
que se acercaba a la gente y respondía a la gente. Pensamos a San Benito, pone el ejemplo, que con frente a la caída del Imperio Romano y a la destrucción de todo, de todas las obras y artes y culturas, San Benito con sus monjes se pone a transcribir textos, a salvar en bibliotecas las obras de los grandes místicos de la iglesia y quedarán como instrumento para el camino de los años futuros. A Santa Catalina, que es doctora de la iglesia, entonces sí, pero con sus cartas es la que con su visita a Aviñón en el 1376 colaborará que el Papa decida volver a Roma, donde había sacado la sede para ponerla bajo la protección del rey de Francia, al cardenal Consalvi, que saldrá a encontrar Napoleón, que era el destructor de la iglesia, y le dirá que si no hemos logrado nosotros, sacerdotes, obispos, iglesia, destruir la iglesia en estos 1800 años, tampoco lo logrará usted. Y pienso a la Nazaria Ignacia, religiosa que en Bolivia en el 1933 funda el Sindicato de las Mujeres Trabajadoras del Hogar, ya cuando la COB, el Sindicato Obrero, nacerá en el 1952. Son los pastores y los místicos, nos dice el texto que abre el sínodo, el de los Hechos de los Apóstoles, que de verdad darán un imponente, un desafío fuerte a este camino sinodal. La teología tiene que responder a muchos desafíos en todo este proceso, que hace falta que se decida a jugar y a encontrar las palabras para hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Monseñor, por esa orientación tan práctica, tan aterrizada que nos da de lo que significa verdaderamente la sinodalidad y de los desafíos que se le plantean a la iglesia en medio de ese camino, el principal, una iglesia que tiene que estar más centrada en el pueblo y en la realidad del pueblo que en los elementos institucionales. Muchísimas gracias. La, recordamos que sigue el link de inscripción en el chat y ahorita en la tercera conferencia de la licenciada Siria también se publicará el segundo link, que es el link de participación, para poder recibir el certificado las personas que estén interesadas en ello. Pasamos entonces a la tercera y última ponencia de la noche, que es un acercamiento estrictamente pastoral. Recuerden que pueden ir haciendo las preguntas en el chat, les animo a ir escribiéndolas ahí. Y también aquellas personas, cuando ya terminemos la tercera ponencia, que quieran participar directamente, simplemente oprimen la opción levantar la manito y ahí le podemos orientar para que puedan expresar su inquietud. Entonces pasamos a la tercera ponencia, que es la perspectiva pastoral. Esta perspectiva pastoral va a ser analizada por la licenciada Siria Catarina Mes. Ella es de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Paraná y nos acompaña desde Brasil. La licenciada Catarina es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Universidad Federal do Paraná. Tiene un posgrado en Administración Hospitalaria por la Universidad San Camilo, San Pablo. También tiene un posgrado en Gerenciamiento de Servicios de Salud y otros por la Universidad del Contestado Concordia, Santa Catarina. Y además estudió lengua alemán en Münster, Alemania, en el 2007-2008. Bienvenida, licenciada Catarina, tiene la palabra. Gracias, Vladimir. Buenas noches a todos y a todas. Es un gusto estar acá. Voy a compartir, hacer una reflexión con ustedes a partir de la experiencia pastoral que he tenido, vivido en el Vicariato Apostólico de Pando.
Es un gusto ahora, después de escucharme, Señor, poder compartir. Entonces, voy a seguir un poco la dimensión de una reflexión a partir de la dimensión pastoral vivida en ese tiempo en el Vicariato Apostólico de Pando en las comunidades rurales. La perspectiva pastoral en el camino sinodal. Hablar de la relación entre teología y pastoral como un desafío sinodal en el punto de vista de la pastoral es vislumbrar que teología es pastoral y pastoral es teología. Según Rautenausch, teólogos son los que piensan y pastoralistas son los que aplican. Esta perspectiva es necesario ser traspuestas. Teólogos y pastoralistas caminan juntos, precisan caminar juntos, sumar, respirar Dios en el pastoreio, porque las dos dimensiones caminan juntas, son inseparables, tienen la misma misión de hacer que se desarrolle el reino de Dios. Del reino de Dios tenemos varias imágenes en la Biblia. Quiero ahora que ustedes se transporten para la imagen de la persona, del pastor, la pastora que encuentra un campo. En el campo encuentra un tesoro, pero lo esconde el tesoro. ¿Por qué lo esconde? Lo esconde hacia deshacerse de todo para entrar con el corazón abierto en este campo. Esto lo hace con gran alegría. Un teólogo, una teóloga, precisa vivir de Dios. Un pastor, una pastora también. Los dos tienen como fuente el buen pastor, Dios Trinidad. Precisam hacer e ser Deus presente, ser signos visíveis, creíbles de Deus. São caminhos possíveis, já hechos por tantos e tantas em la história de la humanidade, como Monsenhor los havia mencionado há pouco de tantos e tantas. Esses poucos minutos que tenho com vocês, los invito a hacer una mirada de gratitud por el camino hecho por cada uno de ustedes como pastor o pastoras, como teólogos o teólogas. Pero a mirar dónde hoy cada uno se ubica, dónde se encuentra, dónde nosotros nos encontramos. Somos sinodales, caminamos juntos o juntas, o todavía eso nos parece extraño e imposible. Prefiro el hierárquico que me da menos trabajo. Pero yo les aseguro, es posible una pastoral del caminar juntos. Quiero empezar con Pablo, que escribe a la comunidad de Filipenses en una situación de decisiones, de dudas. En el momento de tomar un rumbo, Pablo indica: cualquiera que sea el punto al que hayamos llegado, cualquier que sea el punto que tengas llegado, caminemos en la misma dirección. Entonces, lo importante hoy no lo es lo que has sido, qué tipo de pastor, pastora has sido, cuál fue el tamaño del redil, pero la decisión que vas a tomar, qué camino quieres hacer de aquí adelante. Aquí está la decisión, caminar juntos en la misma dirección o hacer lo mismo de siempre, porque allí yo me siento, te sientes más confortable, seguro, allí es lo más práctico. Pero antes que nada, vamos a intentar de un modo más sencillo posible entender algunos significados o darle significado a algunos e atribuir, construir outros.
Como todos sabemos, teología trabaja, entiende, busca entender a Dios. El teólogo o la teóloga, entre otras, tiene la misión de acercar las personas hacia a Dios y tornarlo visible, vivible. Y pastoral, como lo sabemos, viene de pastor, de pastora. Es el acto de pastorear algo o alguien. Entonces, ¿cómo pastoreo? Mejor, ¿cómo pastoreo al nombre de Dios? ¿Cómo hago que Dios sea presente, cercano, visible, amable? ¿Quién o quiénes pastoreamos o lo que pastoreamos? Entonces, hablando de la relación entre teología y pastoral, podemos hablar de teopastoral. Soy enviado a ser pastor, pastora a la imagen de Dios. Dicen los teólogos en el documento, la sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia. Los pastores y pastoras son llamados a obrar en nombre del único pastor. Pero vamos al práctico. El pastor, la pastora, precisa en primer lugar un espacio, pastaje y un pasto. Una tierra que produzca pasto, que sirva para el alimento, el sustento, la nutrición. Es preciso de un terreno, un espacio, lugar o campo de actuación. ¿Y cómo debe ser este campo? ¿Recuerdan el texto del sembrador? Lo encuentro en Marcos 4. ¿Dónde hubo resultado del sembrado? Aquel que había sido preparado, abonado. Entonces, ¿cuál es la primera misión de un pastor, una pastora? Ponerse en acción, preparar el terreno, la tierra, abonar, sembrar, cultivar, cuidar para que tenga el pasto, el pastaje. Y esto no se hace solo. Allí está involucrado la comunidad, pueblo de Dios. En estos, todos los bautizados en cada uno actúa la fuerza santificante del Espíritu que impulsa a la misión. Depende de nosotros el establecer prioridades y el hacer aquello que cause que la tierra sea buena y el pasto abundante. Mirar si la semilla es apropiada o no. Involucrar, compartir vida. De modo general, no nos ocupamos con lo básico, lo esencial, con el terreno. Ya vamos sembrando luego. Partimos del principio que recebemos el terreno preparado. Recuerdo los primeros años en la Amazonía junto con las comunidades. Tuvo que hacer un proceso de desaprender y aprender juntos. Cuán difícil era entender los silencios, las miradas, las cosas dichas, pero no dichas, porque no querían defraudarme. Conquistar la confianza, esperar y esperar. Entender que la hora de ellos, ellas, no era la misma hora mía. No pocas veces recordaba la canción de Padre Cezinho. Esta canción resonaba en mi mente, en mi corazón. Esperar contra toda esperanza. Caminar como quien tiene certeza. Compartir con cariño de la mesa donde Dios viene nos alimentar. Confiar como un sencillo niño que tal vez no sabe la respuesta, pero acepta del Padre la propuesta. Es mi manera de creer y amar. Esperar, esperanzar, caminar, tener certeza,
compartir, alimentar, confiar, no saber las respuestas, creer, amar. Eso es preparar el terreno, el pasto, sin sacar las hierbas que hacen daño, las dificultades, o llamadas hierbas malas, los opuestos, los indiferentes. Encontrar el equilibrio, descubrir el aporte que las hierbas malas, los peligros, pueden proporcionar, me pareció al principio imposible, así como para muchos y muchas creo que es. Ser pastor, pastora, en la perspectiva de la sinodalidad, es conjugar alegrías y tristezas, los avances y retrocesos. Los pueblos amazónicos creen que los árboles tienen un espíritu. La mayoría de los árboles son buenos, tienen buenos espíritus, pero hay los malos. Esos conviven, comparten el mismo espacio. Allí reside una sabiduría divina y sinodal. En este camino fui aprendiendo y construyendo con las comunidades, con los animadores, animadoras, catequistas, niños, jóvenes, adultos, con los cazadores, pescadores, barqueros, mujeres. Ventaja fue que soy enfermera, así el corazonar me acercó a itinerar con los amados y amadas de Dios. Pastoralmente precisamos caminar con el tiempo, pues el tiempo es dinámico. Jesús asegura, a cada día, a cada tiempo, basta su cuidado, su ocupación. Dejó a sus discípulos, discípulas y a nosotros un legado que es un camino, una vía, un itinerario. Los primeros discípulos, discípulas eran conocidos, conocidas como gente del camino. Nosotros somos gente del camino. El camino pastoral debe estar estructurado como itinerarios, con sus pasos y etapas, en el lugar, en el contexto social, donde cada uno, cada una vive, está, camina. Las realidades son distintas, pero uno es el objetivo, el rumbo. Seguir lo que el pastor nos ha dejado. Que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Esos pasos y etapas deben llevar a un crecimiento consciente y al desarrollo que son necesarios. No hay camino fijado para siempre. La única manera de avanzar es caminando juntos, juntas, mano con mano, ayudándonos. El estilo sinodal, que Monsenhor já ha mencionado, não é meramente um procedimento, pero es la naturaleza de la iglesia, citava Bento XVI en Aparecida. Las prácticas pastorales acompañan el tiempo. Por otro lado, no hay más nada tradicional que caminarmos juntos y juntas. Encontramos en Hechos de los Apóstoles. Entonces, pastoralmente precisamos conocer para amar a quien a nosotros es confiado. Pensar con los pies, estar sumergidos en la realidad. Saber que no hay cosa cierta, todo está en construcción conjunta. No hay líneas, planes que sirven para todas las realidades. Cada realidad es única. Pero hay a nuestra disposición muchas herramientas sinodales que no son nuevas, las conocemos. La riqueza de encontrar y dejarse encontrar, el escuchar, el dar la palabra, el discernir con la voz del Espíritu, el tomar decisiones conjuntas, las relaciones y diálogos interreligiosos, la manera como ejercemos la autoridad, la corresponsabilidad en la misión. Vivir la alternancia.
Cuando las ovejas están en el redil, echarse a la puerta para protegerlas. Pero cuando están en el campo, estar delante de ellas, hablarles. Las ovejas tienen una mirada corta, por eso caminan juntas, pero un oído perfecto, escuchan, se guían por la voz de su pastor y su pastora. Ser uno, una, que con, en y por Cristo, hacernos uno de ellos y ellas. La bendición es colectiva. Ser signo que es posible la multiplicación de lo poco. Ser signo de fraternidad con los débiles y signo de alegría con los frágiles. Tener la certeza que en el seguimiento de Jesucristo somos iguales, pero con tarea y funciones diferentes. La diversidad en la unidad. Ahora quiero apuntar algunos caminos pastorales. Tener la relevancia pastoral como característica del momento actual. Cada realidad es una. No todo lo importante es relevante, pero todo relevante es importante. La esencia no se puede olvidar ni se puede perder. Para que seamos uno en todos. En lo relevante respondemos a la comunidad. La pertinencia teológica. ¿Cómo se vive en el hoy el creer en Dios? Importantísimo el diálogo interreligioso. Comunidades místicas que viven la espiritualidad integral del camino. La circunstancia, el escenario. Saber dónde estoy es esencial en el camino. De caminarmos juntos en el multi, el pluri, de la religiosidad o creencia, de la cultura y la tradición. Encontrar lo que nos une, que nos hace caminar en conjunto, la búsqueda en la promoción de la paz, la casa común, la preocupación alimentaria. Pasar de la inculturación a la inculturalidad. Inculturalidad es reconocer, respetar, enriquecer mutuamente. Es un proceso de crecimiento conjunto. Y en la era digital, pasar de la conexión a la comunión. Descubrir la red como espacio eclesial. El reto es cómo conciliar la comunidad virtual que genera pertenencia, pero las personas la manejan a su gusto, a una comunidad real, donde genera pertenencia real concreta. Orientar, apuntar, ofrecer signos creíbles de que el reino está aquí y es posible, y para ello hay que perder el miedo. Ser el todo para Dios. La teología pastoral debe sostener la esperanza, debe ser signo de la justicia social equilibrada, tener como eje el cuidado sostenible de la tierra en la dimensión social, trabajo de una ecología y economía solidaria, teniendo como fundamento la vivencia de las bienaventuranzas. Por el bautismo, cada cristiano recibe el don profético, que es la vivencia ministerial, el don sacerdotal litúrgico, que es el celebrativo, y el don real, que es la promoción y orientación para el común, participativo y de la misión. La invitación evangélica Gaudium es la pastoral del engendramiento, engendrar algo que viene de dentro, de las vísceras, de lo más profundo. El resultado concreto es signo de que la idea fue y es buena, pues cargamos dentro de nosotros lo que somos y tenemos. Muchas veces apuntamos al otro, a la otra, porque no logramos caminar juntos, juntas. Decimos, porque este es clerical, el otro, la otra es jerárquico, el otro, la otra es autoritaria.
Pero cuando toca a nosotros ejercer el pastoreo, lo reproducimos tal cual. No podemos polarizar esos temas, pero hacer itinerarios de superación personal y colectiva. La sinodalidad es proceso. No nacimos sinodales, nos hacemos sinodales. Es una opción práctica. El Papa Francisco, en el 17 de octubre de 2015, afirma que la sinodalidad es el camino de la Iglesia del tercer milenio. Toca a nosotras, vivir el tercer milenio. Toca a nosotros con los ojos fijos en Jesús de Nazaret, en la familia de la Trinidad, hacer pequeños pasos, seguir pequeños itinerarios en dirección del caminar juntos. Aquí entra la dimensión del discipulado de iguales. Le quedan 2 Sí, minutos, licenciada. ok. Sí, somos iguales en el seguimiento de Jesucristo. Tenemos la misma humanidad, pero allí residen muchas veces los conflictos. Somos iguales en la condición humana. Somos todos y todas, creyentes o no creyentes, depositarios de las semillas del verbo. Pero tenemos responsabilidades, roles diferentes. Nos toca a nosotros sermos pueblo de Dios, depositarios del amor incondicional trinitario. Tenemos tantas cosas a hacer. La vida pasa rápido y no siempre las situaciones nos llevan al encuentro del Señor. Precisamos ponernos en las manos del Señor, el buen pastor, pues Él nos ayuda a parar, a mirar, a saborear las cosas. Pedimos a Él que nos acompañe hoy como siempre lo ha hecho. Que Él nos muestre el sentido de nuestra vida, la vida de Él, lo que hacemos, y que Él nos muestre cómo caminarmos en nuestros afanes y prisas. Pedimos, tómame, tómanos, Señor, de la mano, danos la valentía de mirar la vida con sus sufrimientos y esperanzas. Permítanos acercarnos a los más necesitados y acercarnos como tú a ofrecer la esperanza del reino. Jesús iba de camino de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, proclamando la buena noticia del reino de Dios. Jesús es el peregrino que busca encuentro, no espera sentado para la gente se acerque para hablarles, proclama la buena noticia, pregona un mensaje de su amor en plaza pública como mensaje para todos y para nadie en particular, para los grandes, para los pequeños, para los afines y los opuestos. Nosotros, nosotras, escuchamos, compartimos nuestra fe, compartimos las esperanzas y certezas con los del camino. La relación entre teología y pastoral es un camino de vida, vivida y compartida. La vivencia de la teología pastoral sinodal es un desafío, mas una gracia divina. Entonces concluyo que la relación entre teología y pastoral en la sinodalidad es una relación de pasión, de enamoramiento vivo, edificante, de lamentarse uno al otro. Somos compañeros y compañeras del camino y en el camino, compartiendo vida. Quiero terminar con Juan 13:17 que nos dice, si comprendemos estas cosas con la condición de las practicar, vamos a ser felices, dichosos. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Siria Catarina por la reflexión sobre la perspectiva pastoral de la relación entre teología y pastoral. Un análisis muy concreto, muy humano, muy aterrizado,
que implica transformaciones humanas centradas en Jesús de Nazaret. Pasamos ahora a la sección de preguntas, no sin antes recordar que están los dos links ahí en el chat, el link de inscripción y el link de participación. La primera pregunta que tenemos está dirigida por Iván Jesús a la doctora Bacher y dice así: ¿la pastoral necesariamente debe ser iluminada por la teología y las disciplinas sociales? ¿O se puede realizar una pastoral espontánea a partir de la experiencia de fe de las comunidades? Doctora. Bien, sí. em, la reflexión está también, digamos, la reflexión está inscripta en las comunidades, no está aparte, no está en los teólogos, todos reflexionamos. Ahora, en esta reflexión que es compartida, algunos tienen el servicio de dar una reflexión académica, ¿no? Entonces, la pastoral es fruto de la reflexión comunitaria y hay distintos también aportes a esa reflexión, ¿no? Este sería justamente el desafío es articular esas dimensiones. Hay un texto histórico, ¿no?, de Boff que distingue teología popular, teología académica, teología pastoral, y a la pastoral la ubica como en la reflexión de los agentes pastorales. Bueno, la reflexión sobre la praxis pastoral y sobre los desafíos del mundo a los cuales esa praxis tiene que responder, es una reflexión compartida, ¿no? Ahora, esa reflexión compartida tiene distintos lenguajes, distintos sujetos, y bueno, uno de los sujetos es una reflexión académica, ¿no? Que acá no es más ni menos, es específica, digamos. Y Muchas gracias. que brinda un servicio también específico, vinculo ahí con las otras disciplinas, también en el diálogo interdisciplinar, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos a el padre Eugenio Coter, que ha colocado las diapositivas ahí en el chat para quien quiera descargarlas. Yo particularmente ya lo hice y la verdad es que pues si las demás personas ponentes lo pueden hacer, muchas gracias. La siguiente pregunta dice así: ¿la sinodalidad es la dimensión constitutiva de la Iglesia, por tanto constituyente? ¿Cuáles serían las implicaciones de esto? Ujú. Si quiere, padre, contestar esta pregunta a usted. Bueno, creo que el desafío del hacer de la sinodalidad el estilo de participación de la vida eclesial. La sinodalidad implica hacer sentir ante todos parte de esta iglesia a las personas y en el hacerle sentir parte es hacerle sentir parte activa, no entre comillas lo pongo beneficiarios pasivos, sino parte activa que construye la comunidad. Entonces, en este sentido, sí, es constituyente, es parte, es el corazón de la evangelización, ¿ya? Y tiene el desafío de generar esto. Ahora, yo con los sacerdotes, ejemplo, digo, se habla de sinodalidad, pero esto implica también tener en su gestión pastoral un consejo pastoral capaz de iluminar la pastoral y capaz de ayudarlos a leer la realidad y responder a los desafíos. Es tener un consejo de asuntos económicos donde son capaces de compartir con los laicos y con los que colaboran la gestión económica de la comunidad. Si no, la sinodalidad la hacemos una linda materia de predicación y de estudio, pero en la práctica no la vivimos. Entonces, esto implica todo un estilo, una manera de ser iglesia.
y que ya desde las cosas concretas, pero se fundamenta a partir del hecho de las personas se sientan encontradas por Cristo a través de la iglesia y que en el mismo tiempo los pastores, los que son animadores, catequistas en la comunidad cristiana, hagan sentir que la persona es partícipe de este camino y la hagan participar, crean estructuras de participación. Esto es interesante. Si yo vuelvo al Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro va e encuentra la casa de Cornelio, inspirado por la visión que ha tenido, la mística que orienta la acción pastoral, y después vuelve, es la comunidad que le interpela por qué ha ido en casa de un pagano. Y Pedro es capaz, aquí viene la teología, de dar la respuesta que ilumina, y entonces la comunidad alaba esto y entiende que se le abre un camino nuevo, una manera nueva de ser iglesia. Yo creo que el camino que estamos viviendo va en este estilo y la sinodalidad se vuelve el estilo con que tenemos que vivir nuestro ser iglesia. Pasamos de una visión del Concilio de Trento, donde yo tengo relación con Dios y Dios conmigo y todo esto acaba, la iglesia es instrumental a esta relación, a una visión del Vaticano II, que yo soy parte de esta iglesia y con esta iglesia me relaciono a Dios, a la visión sinodal, donde en esta relación yo estoy llamado a caminar y a ser parte activa en esta relación con Dios dentro de la comunidad. Muchas gracias, Padre. Veo una pregunta específica para la licenciada Siria. ¿Cuáles son los desafíos para vivir la sinodalidad en las comunidades rurales y las urbanas? ¿O no se puede hacer esa diferencia? A mi modo de ver, en mi experiencia, los desafíos son los mismos. Es conocerlas para lograr caminarmos con ellas, es estar con ellas, llegarmos con ellas, compartir con ellas, hacernos uno con ellos, con ellas. En las comunidades rurales creo que es un poco más sencillo, lo miro más sencillo, porque las comunidades en el espacio físico están allí. Pero en la ciudad, en los grandes centros, los grandes pueblos, la situación es un poco más difícil, pero salirmos, hacermos lo que el texto que Jesús propone, né? El último texto que he hecho citar. Hablarmos con los que están, pero también a nadie, lo que dizia, hablar a todos, sem buscarmos a quem, anunciarmos, estarmos com eles, compartilhar com eles, buscarmos o acercamento e hacermos uno de ellos, estarmos com eles. Então, a mim, o caminho é por ali. É um desafio, pero não é impossível. Dando pequenos passos, construindo itinerários, vías, caminos, llegamos allá. Muchas gracias, licenciada Siria. La siguiente pregunta la hace Fremi García para la doctora Bacher. ¿Es posible pensar en una teología situada en un horizonte más amplio, es decir, redefinida como un proceso de comprender, experimentar, definir lo divino a partir de nuestra experiencia histórica? Sí, claramente es el giro que hace el concilio con Gaudium et Spes y que acá en América Latina se resignifica contextualmente, ¿no? A partir de los desafíos históricos que se percibían en el continente. Entonces, para eso la teología, el magisterio de la teología tiene una expresión que se llama signo de los tiempos, ¿no? Es decir, una teología que esté atenta a las transformaciones históricas y que logre conectar no solo mentalmente, sino vitalmente con ese Dios que se manifiesta en la historia y que nos hace sospechar por dónde la está conduciendo, ¿no? Por eso yo usé la expresión secundar la gestión del espíritu, un espíritu que no queda encerrado en la iglesia, claramente. Perfecto, muchísimas gracias.
Tenemos la siguiente pregunta, si nos la puede responder Monseñor Cotter. ¿El camino sinodal puede generar relativismo? Caso concreto en Alemania, se quieren instaurar nuevas formas de gobierno bajo el título de camino sinodal, pero la Santa Sede no lo admite. Entonces, ¿cómo se dará pasos si se limita estas experiencias? Me rehago a la entrevista de Martini, que a veces nos dejamos guiar por el miedo, ¿ya? Y el miedo a lo desconocido, al miedo al nuevo. Yo creo que el camino sinodal nos pide una apertura de corazón a entender que la historia humana es un camino y un camino que va comprendiendo de nuevo los desafíos concretos, ¿ya? Creo que esto es el desafío que tenemos en la historia de la sinodalidad, nos pide recomprender este camino. Lo que está sucediendo en el sínodo de Alemania es una puesta en discusión muy profunda de esta iglesia a partir de los grandes escándalos que la han cruzado, sea el económico, sea el de la pedofilia, ¿ya? Que ha puesto en discusión entonces no el hecho de creer, sino de qué manera nuestra fe ha perdido autenticidad y necesita reforzar la capacidad de ser significativa dentro de nuestras comunidades cristianas. Esto es el desafío. Las respuestas, claro, tienen que ser, aquí viene la preocupación del Papa, que sepamos construir juntos y sepamos discernir juntos. La licenciada Basser estaba hablando de los signos de los tiempos y a esto yo pastoralmente le añado el discernir, ya, estos signos de los tiempos, pero para discernir necesitamos también comprenderlos, estos signos de los tiempos. Y esto es el desafío, y hacer esto con libertad de espíritu, de volver a leer, y vuelvo a Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro vuelve, la comunidad cristiana es provocada porque él ha ido en casa de un pagano y lo cuestiona porque ha perdido el sentido, parece que haber perdido el sentido de la fe. ¿Por qué? Porque la religiosidad impide ir a confrontarse con los que no son de la religiosidad nuestra, ¿no? De la iglesia. Y la respuesta de Pedro es una respuesta que viene de la mística, pero motivada a través de las comprensiones teológicas, que es capaz de releer con mayor profundidad lo que ya tenían en la mano, que era la experiencia de Jesucristo, de la palabra de Dios, la experiencia que ellos habían vivido. Yo creo que la experiencia de la sinodalidad nos pide una libertad de espíritu, una capacidad de releer dentro de las luces de la teología la historia humana y dentro de la historia humana las luces que la teología nos da, con un camino de unidad. El Papa Francisco todavía no ha borrado o no ha marcado, como alguien está diciendo, el tema del sínodo de Alemania, no le ha parado, sino le ha expresado una recomendación que no rompan la unidad de la iglesia. Pero no le ha dicho de pararse, no le ha dicho que está mal, sino le ha recomendado que no rompan la unidad de la iglesia. Es la misma razón, y la hermana Siria, que hemos compartido mucho en esto, del por qué, el ejemplo, en el Sínodo de la Amazonía hemos pedido al Papa de poder ordenar sacerdotes a hombres casados, ¿ya? Y el Papa no está cerrado, pero está consciente que esto rompería la unidad de la iglesia. Entonces se para y dice, yo no lo voy a hacer, porque está consciente de esto. Que encima es una experiencia que ya en la iglesia hay de sacerdotes casados legal desde la iglesia. Entonces se requiere esta recomprensión de la problemática humana, y esto tiene que ser iluminado por la teología, que es capaz de hablar hoy y de reiluminar la persona de hoy, no simplemente repitiendo las verdades de la fe, sino iluminando la experiencia de hoy
con las luces que vienen de la teología como de la misma acción pastoral. Muchas gracias, Monseñor. Iván pregunta también para Monseñor Cotter, ¿qué debe de hacer la pastoral y los pastores para poner en práctica los elementos constitutivos de la sinodalidad? Dos puntos. El modus vivendi, comunidad, el discernimiento, escucha y el obrar, cuando las estructuras de la iglesia no son sinodales. Yo creo que las estructuras de la iglesia están cambiando y van en dimensión de la sinodalidad. El Papa Francisco nos ha dado signos claros y ahí la teología viene en ayuda, que ya no necesita del ministerio ordinado para manejar un dicastero en la organización vaticana. Ya, eso. Bueno, yo que creo, ahí viene, desde la práctica, el Papa ha metido delante una decisión, un cambio de estructuras, y después la teología dice, sí, es cierto que no necesita del ministerio del sacramento del orden para llevar adelante el dicastero de la doctrina y fe o de la doctrina y fe o de la organización vaticana. Ya. Entonces, eso creo que ahí viene el desafío de la teología de llegar antes, pero desde la vivencia de la iglesia generar espacio de participación, de apertura y reconocer la esencialidad y esta esencialidad vivirla, pero generando esta participación, este sentirse parte y aportar. El desafío después es esto de aportar. Yo veo sí que formalmente, por decir, todavía la iglesia cuando nombra un obispo lo nombra en Roma desde una señalación, pero es una señalación hecha por los obispos y pasada a la consulta de muchos cristianos. Ya el sínodo de los obispos, que se estará en el octubre del próximo año, ha pasado al trabajo de las jurisdicciones, ahora pasa al trabajo de los países y después de los continentes en una participación abierta a los sacerdotes religiosos, religiosas, laicos, ¿ya? Entonces, se están caminando, se están moviendo los caminos de la iglesia. La conferencia eclesial amazónica, que ha nacido después del sínodo de la Amazonía, ya no es una conferencia episcopal, es una conferencia eclesial, ¿ya? Y que en su presidencia tiene el aporte de obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos y también indígenas por la realidad amazónica, y es parte de la organización. Entonces, hay esta apertura a la participación y esto tenemos que generarlo hasta en las cosas más concretas. Claro, el desafío es formarse como personas. Esto yo creo que es el desafío, porque a veces tenemos cristianos, diría que tienen mucha gana de hacer, pero con límites un poco en su formación y en su preparación y salen con él, siempre se ha hecho así. El Papa cuando convoca el sínodo dice hay que superar el siempre se ha hecho así, ¿ya? Para iluminarlo con las luces que vienen del Evangelio, pero leído dentro de los desafíos de hoy. Discernimiento de los signos de los tiempos. Muchas gracias. Si les parece, podemos ir cerrando este ciclo de conferencias 2002 titulado La Iglesia Latinoamericana y Caribeña, Nuevos Desafíos. Creo que ha sido muy pertinente porque nos brinda insumos, herramientas, claves hermenéuticas para comprender el proceso eclesial que estamos viviendo, tanto a nivel eh, universal, católico, pero específicamente en Latinoamérica, y también para poder no solo comprender, sino participar de ese proceso activamente, protagónicamente, y irlo asumiendo en nuestra realidad. De tal manera que ha sido un ciclo de conferencias con un objetivo muy práctico que busca aportar
herramientas concretas para un proceso de transformación eclesial tan importante como el sinodal que estamos viviendo en América Latina con un peso muy específico. Así que agradecemos mucho a las personas que han preparado este ciclo de conferencias, tanto a la Universidad Católica Boliviana en su Facultad de Teología San Pablo, a las personas que han participado de la Universidad Católica de Córdoba y a los que han colaborado de la Universidad Católica de Oriente. Te doy la palabra, Sonia, para que también te despidas en nombre de la Universidad Católica Boliviana. Agradezco muchísimo a todos los participantes, a todos los conferencistas por su participación, por su interés, por su apoyo. Creo que han sido 3 días de mucha reflexión, 3 días que nos tienen que impulsar al cambio, a la renovación, al no se ha hecho siempre así, que nos recordaba Monseñor Cotter, y a empezar de nuevo nuestro quehacer diario con esta dimensión nueva eclesial que América Latina hoy nos pide. Un gracias a cada uno por su participación y nos estaremos viendo próximamente. Los certificados les llegarán virtualmente. Muchísimas gracias.